vamos a recibir a nuestro invitado de esta semana, nuestro querido pastor Wilfredo Ruiz. Por favor, bienvenido, dele la bienvenida. ¿Cómo se siente en la mañana de hoy? Gracias a Dios, muy bien, todavía en pie de lucha en esta batalla del conflicto en el cual tú y yo, aunque no queremos quizás, pero tenemos que estar metidos en el conflicto. Así es. Pero estamos en pie. Hay que estar de pie. Hay que estar de pie en esta guerra espiritual. Pastor, ahí la gente, como de costumbre, dice le Carmen, da que Jehová te bendiga. Igualmente para todos pastor. ellos. Gracias por darle la oportunidad. Bendiciones. Bienvenido, pastor. Allí le da la bienvenida. Gloria a Dios, pastor. Hemos sido bendecidos con usted. Ahí la gente está escribiendo. Esta semana ha sido una semana de aprendizaje. Ha sido como uno de esos cursos que uno hace técnico, intensivo, pastor, de guerra. de una semana de entrenamiento allí para avanzar. Sí. Así que nosotros hemos tomado un diplomado de una semana de esta lección con usted de forma especial. La gente está contenta, la gente escribe. Dice que el Señor le guarde cada día más. Bienvenido, pastor Wilfredo Ruiz, y el Señor le guarde, y le siguen escribiendo a la gente. Así es. La bienvenida, el primer lugar es una escuela donde cada día aprendemos, ¿verdad? Lecciones espirituales para crecer, ¿verdad? No quedarnos enanos espirituales. No olviden que estamos hablando de la escuela sabática. Así es, escuela sabática. Excelente. Es una escuela. Es una escuela, totalmente de acuerdo. Aquí estamos los alumnos, pastor. Pastor, hablando de escuela, ¿cómo comenzamos este resumen, verdad, de todo lo que hemos estado estudiando esta semana? ¿Con qué nos podemos ir quedando? ¿Qué dice usted, pastor? Bien, vamos a señalar el hecho de que el día de hoy vamos a aprovecharlo para tratar de hacer una especie de énfasis en el aspecto del conflicto en el cual estamos involucrados. La lección de esta semana se movió con una pregunta de amor o egoísmo, y entonces enfatizaba, esa es la cuestión, es decir, en ese lío en que estamos metidos. Y por lo tanto, en esa batalla o conflicto que tenemos, que es una especie de participación en un conflicto que comenzó en el cielo. Esas son de las cosas que pueden ser de impacto para nosotros, que donde se supone que debería haber siempre toda una paz y una tranquilidad, allí se descompuso la situación. Fue allá que se descompuso. Okay. Entonces, ese conflicto que se traslada aquí en este mundo, porque nosotros como seres humanos permitimos, a nosotros no nos obligaron, que se sepa eso, Interesante. A nosotros no nos obligaron, nosotros permitimos que el enemigo se metiera en este mundo. Wow. La sierva de Dios llega a decir que otros mundos fueron probados, pero no cayeron. Así es. Okay. Habrá que preguntarse, y esas son de las cosas que algunas veces yo sigo insistiendo, que el silencio es elocuente, dice la sierva de Dios. Si en esos otros mundos que no cayeron, también el Señor se permitió la soberanía de levantarnos sobre la base de una pareja. Y si en esos otros mundos la combinación fuera de un hombre y una mujer. Interesante. En el caso nuestro, aquí esa combinación, el enemigo la aprovechó, y por lo tanto, la palabra dice de que Eva no fue en el mismo aspecto lo que para Adán fue la caída. Así es. Porque la palabra habla de que Eva fue engañada. Así es. ¿Ok? Adán no. Y en ese conflicto, pues ahora se traslada esa situación aquí, y por lo tanto estamos involucrados, y esta lección nos ha presentado esa tensión entre el amor y el egoísmo, con un Dios que ha manifestado su amor desde antes de la fundación de este mundo. Gloria a Dios. Ya Dios había manifestado su disposición amorosa
de intervenir en favor de nosotros. Wow, así que en ese aspecto estamos hoy metidos con una situación muy especial, porque el conflicto no es para traernos una especie de parte de Satanás de alegría. En el conflicto no estamos metidos en una fiesta. Así es. Estamos metidos en una guerra. Por lo tanto, en la guerra yo no encuentro que generalmente el soldado tenga que irse con una guitarra, con un instrumento musical para ir a disfrutar un momento de alegría musical, sino que se tiene que ir con un arma para pelear. Esa es la situación que nos ocupa ahora en este momento. Interesante. Bueno, pastor, después de escuchar en qué estamos envueltos, ¿verdad? Y lo hemos escuchado también durante la semana, y ahora usted habla de que hay que salir con esa arma en la mano como si estuviéramos en una guerra. Cabe preguntarle, ¿qué valor tiene entonces la persecución para nosotros? Porque usted habló durante la semana de estar preparado para la persecución, de que no todo el mundo está preparado. ¿Qué valor tiene la persecución, pastor? Dígame. Bien, esa experiencia que nos toca a los cristianos, es evidente que si el Señor lo ha permitido, es porque algún valor tiene. O sea, Dios no hace nada que sea en el concepto de ser desechable. Todo lo que Dios pueda hacer tiene un gran valor. Gloria a Dios. Y por lo tanto, al preguntarnos qué valor tiene la persecución sobre la perspectiva de que Dios ha permitido tal situación en la vida del cristiano, en la vida de su pueblo, entonces tenemos que buscarle algún valor a la persecución. Ahora bien, aunque le parezca extraño lo que voy a decir ahora, porque posiblemente sea extraño, el valor que tiene la persecución se bifurca en su acción. Noten bien el término que estoy usando. El valor que tiene la persecución se bifurca en su acción. La palabra bifurcarse se define como dividirse en dos ramas, o dividirse en dos brazos, o dividirse en dos puntas. Esto significa que a mí como que me da la idea que la persecución tiene un valor satánico. Wow. Explíqueme eso. Por eso le estoy diciendo, aunque le parezca extraño, la persecución tiene un valor satánico, como también tiene un valor divino. Wow. Y ahora quiero explicarme eso. Por favor, Como la persecución como valor para Satanás, la persecución como valor para Dios. Voy ahora en esta dirección. Satanás tiene unos medios o mecanismos para atacar a los cristianos. Y entre esos medios, usted puede identificar lo siguiente. Enumero algunos de ellos. Comienzo con la persecución, aunque no es necesariamente el primer mecanismo que Satanás pueda usar. Pero eso es un medio o mecanismo que Satanás usa. Así es. Pero Satanás tiene el medio del fanatismo para atacar. Tremendo. Tiene el medio del liberalismo para atacar. Tiene el medio del secularismo para atacar. Tiene el medio del materialismo para atacar. Y tiene el medio, entre lo que estoy enumerando, de la permisividad. Tremendo. Todos esos son elementos que el enemigo puede usar para atacar al cristiano, para atacar al pueblo de Dios. Dependiendo de las circunstancias, el diablo va a usar
cualquiera de estos mecanismos, con tal de que el cristiano decline su fidelidad a Dios. Interesante. Noten que para comer usted tiene una serie de instrumentos. Y voy a decir, usted puede en un alimento echarle la mano y llevárselo a la boca. Así porque es. el asunto es comer. Claro. Pero usted tiene una cuchara, tiene un tenedor. Por que sea más fácil. Pero resulta que dependiendo del tipo de alimento, tú vas a usar el tipo de instrumento. El adecuado. Así a es. nadie se le ocurre con una sopa, y tanto que me gusta a mí, porque es uno de mis platos favoritos, a nadie se le ocurre con una sopa agarrar un tenedor a comer sopa. Usted se imagina. Pero los hay, pastor, eso los hay. Sí, pero ya eso sería una necedad de parte del que, o una especie de recurso último. Pero antes de coger yo un tenedor, prefería coger el tazón y indicármelo. Ok, pero tiene el tenedor, también tiene la cuchara. Así que dependiendo de la circunstancia, agarra su cuchara y se come su sopa, se toma su sopa. Pues el enemigo también, dependiendo de las circunstancias y hacia dónde se está dirigiendo, pues puede usar cualquiera de esos instrumentos que el enemigo puede usar para atacar al cristiano o atacar al pueblo. Tremendo. Hablando de estos mecanismos, yo voy a señalar, buscando el valor hacia la persecución que Satanás puede darle para sus propósitos, pero déjeme tocar dos de ellos, siendo el principal que voy a tratar el de la persecución. Pero uno de ellos que me gustaría dejarle en el pensamiento de nuestros hermanos es la permisividad. Hábleme de eso, pastor. Porque es que el enemigo, cuando no puede lograr una cosa por un lado, la logra por otro. Porque al fin y al cabo lo que tiene como fin es destruir al cristiano. Así es. Destruir al pueblo de Dios. Así que dependiendo de lo que pueda ser su necesidad, él puede usar cualquiera de esos elementos. Y al hablar de la permisividad como un instrumento que tiene valor para Satanás en procura de atacar al cristiano y al pueblo de Dios, nos encontramos con una declaración de Elena White en Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 96, en la cual la hermana White dice la siguiente declaración. Cito: Satanás está determinado a destruir por medio de sus tentaciones y a contaminar con la permisividad las almas de quienes no han logrado poner en sujeción de las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza, a los que han permitido que sus mentes avancen por la carne, por el causa carnal de la indulgencia de las bajas pasiones. Tremendo. Lo que la sierva de Dios está aquí destacando es de que el ser humano puede caer en lo que es ser permisivo. La gente se siente como con esa licencia para hacer las cosas. Así es. Y ese es uno de los riesgos que muchas veces como iglesia nosotros estamos teniendo. Corriendo. Somos muy permisivos. Permitimos para que no se vayan. Esa es una de las cosas. Inclusive yo tengo mi batalla interna con no solamente con mis hermanos, sino también con mis dirigentes. Donde algunas veces una de las cosas que yo noto es que como para conservar a los jóvenes, nosotros tenemos que entrar en una onda. ¿Ok? En una onda. Y es verdad,
que hay que buscar algún tipo de mecanismo que permita trabajar con una situación muy especial que ocurre en esa etapa de la juventud. Es correcto. Pero no es posible que buscando conservar a los jóvenes, y ese conservar es entre comillas, porque tú puedes tenerlo en el recinto de la iglesia, puedes tenerlo en el recinto del templo, y sin embargo lo que se pueden convertir son en unos terroristas de la iglesia. ¿Cómo? Porque el terrorista se mete, incursiona, no para edificar, sino para destruir. Para destruir. Wow. Y algunas veces, acuérdense que el Señor habla de que en esta iglesia tenemos trigos y cizaña. Así es. ¿A dónde está la cizaña? Adentro. ¿A dónde se mete la cizaña? Por lo tanto, muchas veces en ese conservar de la juventud, nosotros somos muy permisivos. Eso es verdad. En las cosas que se están haciendo. Así Da, es, yo una vez digo, da hasta asco de la manera que queremos, y tenemos el grupo y el bochinche dentro de la iglesia, pero no consagración. Tremendo. Muy dado a ser placentero algunas veces nuestras actividades. Muy dado a disfrutar muchas veces algún tipo de espectáculo dentro de nosotros. Pero muy poca consagración y dedicación al Señor y a su misión. Esa es una realidad. Y por lo tanto, el enemigo sabe muy bien esto. Y somos muy permisivos en lo que estamos comiendo. Así es. Muy permisivos en la manera que nos estamos arreglando. Y ya parece ser tan natural que ya a nadie le llama la atención eso. Tremendo. Estamos corriendo dentro de ese tipo de actividad. Y por lo tanto es un mecanismo que el enemigo tiene para destruir al cristiano y al pueblo del Señor con la permisividad. Es una forma estratégica. Una forma. Entonces, el otro elemento que es donde quiero detenerme más bien es en el instrumento de la persecución. Ustedes deben darse cuenta el modelo del enemigo cuando Herodes se percata de que hay por ahí un posible rey que ha nacido. Fíjense que el enemigo, una de las cosas que hace es tratar de usar la persuasión, ser persuasivo. Ese es otro mecanismo para persuadir. Ese en parte es el mecanismo con Eva, persuadirla. Así es. Si tú comes, tú vas a ser como Dios. Óigame, qué estatus tan especial. Oiga, el ser humano le gusta. Eso me parece mucho cuando alguna joven, y reconozco el desafío que está entre nuestras muchachas en la iglesia, el encontrar algunas veces un buen compañero. Y el enemigo la persuade. Hija, aunque no es de la iglesia, pero él es bueno. Ese muchacho es bueno. Es bueno. Es buen muchacho. Mejor. Oye, y todavía peor, ese muchacho, aunque no es de la iglesia, tiene una conducta mucho mejor que algunos adventistas que están dentro de la iglesia. Y es verdad. No mentira, es verdad. Sin embargo, en ese aspecto persuasivo, esa muchacha determina hacer un compromiso con alguien que no es cristiano. Y ustedes ya saben muy bien, porque deben conocer la desgracia que le ha alcanzado a tantas jóvenes en la iglesia por haberse unido en un yugo desigual en su vida. Tremendo. Pero el enemigo usó el mecanismo de la persuasión. Y Herodes usó ese mecanismo también de la persuasión. Herodes, dígame a dónde está ese muchachito. Yo quiero ir a adorar también. A llevarle regalos. Yo quiero unirme a ese momento tan especial. Sin embargo, cuando el Dios de lo alto orientó a esos magos para que no fueran de regreso, y Herodes se dio cuenta que, oye, me dejaron esperando. Santo Dios. ¿Qué fue el mecanismo que empleó entonces Herodes?
La persuasión. La persecución. Ya que la persuasión no le funcionó, entonces apeló a la persecución. Interesante. Mátenme todos los muchachos que andan por ahí de 2 años. Esto hay que terminar. Y por eso ustedes notan cómo María y José y Jesús tienen que salir de huida hacia. ¿Recuerdan el aspecto providencial que hemos hablado de la persecución? Tiene su momento providencial de parte de Dios. Abrió el espacio. Entonces, al hablar de este aspecto, nosotros nos vamos a encontrar con que hay una persecución que tiene que ver con lo que es la conducta felina de Satanás. Explíqueme. En la persecución hay una conducta felina de Satanás. Cuando hablamos de felino, estamos refiriéndonos a esos mamíferos carnívoros. Sí. Que se engloban dentro de la familia Felidae, de las que se conocen alrededor de 40 especies. Tremendo. Entre ellos hay 2 que pueden ser objeto para nosotros de una ilustración con respecto al proceder de persecución de Satanás. ¿Okay? A ver. De esos 2 que le llamo la atención está el león y el gato. Tremendo. El valor que tiene la persecución para Satanás, en esa perspectiva de verlo como un león, se fundamenta en que una de las características que los leones como felinos manifiestan es el de la persecución. Ningún león a su presa, así es, se acuesta o se sienta a esperar, déjame que llegue la presa, que venga mi presa aquí. Ahí va a venir como una especie de servicio a la carta. Ningún león come a la carta. Él está claro, claro. Hay que él sabe que tiene que salir a atacar. Tiene que perseguir a su presa. Eso es cierto. Por eso entonces la conducta felina como león, la Biblia ustedes encuentran que lo identifica según Primera de Pedro en el capítulo 5 y el versículo 8, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Es la acción. Así que en la persecución, claro está, se manifiesta esa característica del león que ruge para devorar. Como león, Satanás persigue al cristiano como presa. Y su propósito es devorar al cristiano en una forma especial, para devorarlo por medio de la persecución. Tremendo. Esa es la acción, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos que verlo en ese. Eso está claramente, y ese aspecto de que anda como león rugiente para devorar, no hay una característica más como especial que no sea el asociarlo con la persecución. Así es. Sí. Ningún león anda de que persuadiendo: ay, cariño, ¿por qué ovejita? ¿Por qué tú no vienes aquí? Está un ratito conmigo. ¿Por qué nos vamos a socializar un ratito aquí de león a oveja y acuéstate aquí conmigo? No, ningún león persuade. León ataca. Así león es. persigue. Y por lo tanto, ese mecanismo es el que tiene Satanás para tratar de devorar al cristiano o al pueblo de Dios. En su conducta felina, no como león, sino como gato. ¿Okay? Podemos encontrar esa figura del gato actuando en función de una acción satánica, como una figura, vamos a usarlo como una figura alegórica. Y esa figura alegórica está en una expresión que en algún momento algunos de nosotros hemos usado o hemos escuchado. ¿Ha escuchado acerca de la gatita de María Ramos? Ay, pastor, usted es tremendo. ¿Qué es
lo que implica esto. Porque la gatita de María Ramos dice que tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo vamos a verlo a Satanás en esa tesitura? Quizás para ayudar un poquito, déjeme hacer el recuento, porque esta metáfora sencilla lo que trata es de señalar lo que es la hipocresía en la conducta del ser humano. Tremenda. Y esa conducta felina como gato, quisiera como recordar para algunos posiblemente y para otros conocer de dónde surge esa expresión. A ver. ¿Okay? En lo que he investigado, esta expresión viene de un entorno de lo que es el barrio marginal habanero en Cuba. Y María Ramos se señala que era una bella mujer que ejercía la prostitución en el barrio. Mire usted. Porque alguna vez uno usa expresión y uno no sabe por qué surge esa expresión. Okay. Y a mí me interesó conocerlo. ¿Y dónde que sale este asunto? Dice que un día, según el propio testimonio de María Ramos, llegó a su casa y ella descubre que el proxeneta que la tenía en esa actividad de prostitución, llamado Virgilio, lo encuentra muerto en la cocina. En su frente había una enorme herida y al lado del cuerpo muerto estaba una piedra ensangrentada. En ese tiempo se utilizaban, como todavía yo creo que en algunos campos creo que lo he visto, las piedras negras del río para, eran piedra pulida y la usaban para machacar todo tipo de alimento. La carne le daban, la cabeza de ajo se machacaba. Sí. Y entonces, en el juicio, María Ramos se declaró inocente de ese crimen. Al preguntarle el juez por qué se había encontrado en el banquillo de los acusados, ella le contesta al juez: pues no lo sé, señor juez. A mi Virgilio me lo mataron de una pedrada en la frente. Tremendo. Pero yo no fui. Yo estaba trabajando. La única que estaba en casa era mi gatita Mimi. Pregúntele a ella. Tremendo. Dice los que estaban presentes en el juicio, dice que se rieron de esa expresión de María Ramos, porque conocían bien cuál era el trabajo que María Ramos hacía de prostitución. Tremendo. Al día siguiente de esa escena, apareció publicada en el diario de la Marina ya en Cuba una reseña del juicio con una caricatura de una gatita. Y entonces, en pose amenazadora, con sus patas delanteras teniendo una enorme piedra de río. Y al pie de la caricatura le pusieron: la gatita de María Ramos dio la fatal pedrada. ¿Pero con qué mano? De ahí entonces surge la expresión popular de la coplilla que dice: la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano, que mató a Virgilio y que mató a su hermano. ¡Qué gata asesina! ¡Qué signo malsano! Y entonces eso comienza ahí a recorrer. De todas maneras, María Ramos fue culpable de homicidio y sentenciada a cárcel. Pero ella y su gatita pasaron a la historia, a formar parte de lo que es el aspecto de la frase popular que usamos todavía hoy. Entonces ahora nos preguntamos: ¿y cómo es que Satanás es la gatita de María Ramos? Bueno, tengo esta declaración de la hermana White en El conflicto de los siglos, página 560. ¿Qué dice? Dice así: lo que
enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causando dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Ahora atención, dice la hermana White, y luego señala todos estos males como un resultado de la creación del hombre por Dios. Es decir, el enemigo tiene la característica de hacer el daño, de con la pedrada enfermarnos, con la pedrada hacernos sufrir, con la pedrada enfermarnos, con la pedrada hasta matarnos. Y después que ocurran todas esas cosas, luego Satanás dice, el culpable es Dios. Noten, por eso yo me imagino que ustedes en algún momento han visto a algunas personas, especialmente con la muerte trágica de alguien, que algunas veces hay personas que descargan su dolor con expresiones que aluden a que como que Dios tiene la culpa. Ha sido el culpable de eso. Sí, Dios lo quiso así. Sí, así mismo. Dios lo quiso. Si él lo dispuso. Pero fue la voluntad de Dios. Detrás de esa expresión lo que está diciendo la gatita de María Ramos que ha tirado la pedra y esconde la mano diciendo, es el Señor el que está en eso. Aquí esa es una de las maneras como podemos ver la actuación de Satanás en ese sentido. Nos entra pedrada y esconde la mano para decir, pregúntenle a su Dios. Ese debe saber cuál es el problema. Tremendo. Esas son dos maneras del enemigo poder actuar en lo que es la persecución, con una conducta de un felino como león y de una conducta como un gato, que alegóricamente, claro, lo hemos citado, para decir que está entrándonos a pedrada y escondiendo la mano cada vez que tira la piedra. Ahora bien, eso es la perspectiva, por eso decía que podemos ver la bifurcación de la persecución en un valor satánico, porque el diablo le ve un valor al mecanismo de la persecución. Sí. Pero también podemos ver que la persecución puede verse vista como un valor para Dios. Interesante. ¿Okay? Muy bien. Por eso nos hemos preguntado, ¿qué valor tiene la persecución? Bueno, ya sabemos qué valor tiene para Satanás. Ahora, ¿qué valor tiene para Dios? Aquí evidentemente estamos bregando con algo que hay declaraciones en la palabra, en el espíritu de profecía, que deben ayudarnos a eso. Entre los valores que Dios puede verle a la persecución, claro está, cuando la permite, sí, porque su facultad, recordemos ese aspecto providencial de Dios permitiendo algunas cosas, es que en medio de ella, de la persecución, Dios puede manifestar su poder protector. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es verdad que en algunos casos, y el Señor sabrá por qué no lo hizo, Dios no pudo proteger, y déjeme corregir la expresión, no es que no pudo, no quiso proteger el caso de Juan el Bautista, proteger el caso de Esteban y de otros tantos más de cientos de hijos que cayeron víctimas de una persecución. Pero, ¿qué pasa? En medio de ello, Dios puede manifestar su poder. Ya nosotros tratamos dos salmos, el Salmo 46:1, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio, ¿en qué momento? En la tribulación. En la tribulación. ¿Ok? Así que eso es un mecanismo que Dios puede ver como valor en la persecución, que Él puede mostrar su protección al ser humano. El Salmo 41:10, que fue citado en esta semana, dice, el Señor, no temas,
porque yo estoy contigo. Amén, gloria a No Dios. desmayes, porque yo soy tu Dios que Gloria a te Dios. esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice no temas, evidentemente está aludiendo a una circunstancia de presión, Así es. de acción. Y por lo tanto, nadie se va a sentir con temor en la alegría. Nadie se va a sentir con temor en la seguridad. Así es. El temor viene cuando el enemigo ataca. Y el Señor nos está haciendo esa promesa. Gloria a Dios. Número 2. Poder el Señor ver el valor en la persecución, porque es un medio en el cual el Señor puede manifestarse también en su plan de la evangelización. Gloria a Dios. O sea, el evangelio puede avanzar de manera suprema. Y ya vimos esto cuando la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, en la página 45, decía: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandarte caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Y así que por medio de ese mecanismo, aunque el diablo intentaba destruir, el Señor lo usaba para que esa muerte fuera como semilla que seguía cosechándose en otros lugares. Otro elemento que podemos ver que Dios pueda indicar el valor que puede tener la persecución para él es que puede ser una manera de seguir los pasos del ejemplo de Jesús. Ese es un valor que nosotros podemos tener. Con medio de la persecución, acuérdense que Juan 15:20 dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Entonces eso se torna con un valor a apreciar, porque es un mecanismo que Dios puede usar para que tú y yo podamos seguir los pasos de Jesús. Así es. Cuando el Señor dijo: ejemplos he dado para que sigan esas pisadas, tengamos el cuidado de solamente ver el ejemplo en los momentos de alegría y de normalización sin oposición en el ministerio de Jesús. Tenemos que verlo también a ese Jesús como modelo en las buenas y también verlo en las malas. ¿Ok? Por eso es que la sierva dice en el deseado de toda la gente, página 632, dice: no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice ella, citando ese pasaje bíblico, también a vosotros perseguirán. Dice ella: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y entonces la sierva añade: el evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimiento. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su maestro. Por eso el Señor ve a la persecución como un valor de modelo a seguir. Y un último ejemplo que puedo dar del Señor viendo el modelo como ejemplo, de la persecución como un modelo, es como un valor que puede ser una manera de separar a los fieles cristianos de los infieles apóstatas que hay dentro de la iglesia. La hermana Juárez lo define así en Testimonio, tomo 2.
página 164. Dice: la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que con la conformidad al mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo las más fieras oposición de los enemigos de la fe. Por eso ella dice que los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilio, ante tribunales, tal vez por separado o a sola, descuidado de obtener experiencia que les habría ayudado a estar frente a esta emergencia. Y su alma queda, dice, recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Eso puede ser presentado en la persecución como un valor que permite que tú y yo podamos tener la acción de o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Entonces eso torna un valor de parte de Dios en lo que es la persecución. Ahí andamos en eso. Dios. Poderoso, pastor. Qué bendición ha sido estudiar esta maravillosa lección. Tenía una pregunta más, pastor, tal vez por la razón del tiempo, como ya estamos en las 7 allí, tenía una pregunta más importante para hacerle acerca del sufrimiento, de por qué Dios permite que la gente sufra en ocasiones allí. Tenemos que tener al pastor próximamente para poder ver. Tengo que hacer una lección especial ahí otra vez, pastor. Así es, de manera que Dios ha sido, ¿verdad? Contestémoslo rápidamente de esta manera. Razones entre ellas. Primero, recuérdense que hay cosas que Dios revela y otras que no. Que no revela. Así que, por lo tanto, habrá razones que nosotros no vamos a poder percatarnos de ellas. De todas maneras, un aspecto es de que todo lo que pueda pasarme en la vida, dice la palabra, que puede ayudarme a bien. Para bien. Conforme a los propósitos de Dios. Gloria El otro a Dios. aspecto puede ser, en una manera, es que de una forma u otra, aunque yo no entienda algunas cosas, en el hecho de que venga la prueba y sufrimiento, es posible que hayan algunos elementos que tienen que ver con mi purificación de carácter, con mi fidelidad a Dios, pero por otro lado puede ser que aunque no comprenda algunas cosas, esas pruebas pueden ser, por un lado, el hecho de que tenga que repetir la lección que no he aprendido. Ya nosotros tocamos en parte de eso. Yo les invito a que ustedes analicen un poco la situación del periodo de los jueces. Si ustedes van al libro de los jueces, encuentran que cada vez que eran metidos al sufrimiento de la esclavitud, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿O qué hacían? Clamaban a Dios. Por lo tanto, una razón de poder caer en el sufrimiento por parte de Satanás es que Dios pueda usar ese mecanismo para que yo clame a Dios y acuda al que es todo soberano para sostenerme en medio del conflicto. Algunas de esas cosas quizás sean difíciles de poder asimilar, pero ciertamente esa es la realidad. Mientras tanto, tú y yo estamos metidos en el conflicto, preparémonos y pidámosle a Dios para que podamos responder con fidelidad a pesar de las circunstancias que nos puedan presentar. Porque si llegara el momento de que aún perdiéramos la vida, el Señor garantiza que hay un seguro de vida para mí en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Damas y caballeros, hemos conversado Gracias, con el pastor. Wilfredo Ruiz. Si usted Esto ha fue sido un bendecido intensivo de la lección. Si usted ha sido bendecido, escríbale en la caja de comentarios. Bendecida. Pastor Aleluya. Ruiz, gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Debe darnos una lección más donde podamos crecer, porque son cursos intensivos allí de una semana. Así que el Señor me le pueda compensar ese tiempo, pastor, gracias, pastor, que ha invertido con nosotros cada mañana en esta semana. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Feliz y igualmente, feliz día de reposo anticipado. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor.